Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una secuencia más de nuestro podcast en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos el agrado que nos acompaña el doctor Sergio Chumacero, médico gastroenterólogo de nuestra clínica Nueva Salud. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a este canal de YouTube, podcast de Clínica Nueva Salud. Su saludo a toda la población chinchana. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Sergio Chumacero, soy médico gastroenterólogo de la Clínica Nueva Salud. Y bueno, hoy estamos reunidos aquí para responder algunas preguntas y darles algunas ideas para tratar de comprender algunos problemas de salud digestiva que son frecuentes en la población. Doctor, vamos con este primer bloque, la primera pregunta. El síndrome del intestino irritable es un trastorno bastante común, pero también muy mal entendido. ¿Qué lo llevó a especializarse en gastroenterología y más específicamente en el manejo de SID? Bueno, en general lo que me ayudó o lo que me llevó a ser primero médico y luego gastroenterólogo fue que en general me gustó desde pequeño aprender, una vez más grande, conocer la carrera de medicina, a conocer el funcionamiento del cuerpo, y ya en mi rotación de gastroenterología, cuando hacía las prácticas preclínicas, cuando empecé a ir a hospitales, conocer que se podía hacer procedimientos con endoscopios o colonoscopios y que se podía resolver en el instante o de manera pronta los problemas que tenía la gente, ¿no? Lo que sufría la gente, y poder ayudarlo de este modo. Interesante, doctor. ¿Y qué es exactamente, explíquenos brevemente, el síndrome del intestino irritable y cuáles son los síntomas más comunes que las personas deberían reconocer? Bueno, el síndrome del intestino irritable es un síndrome funcional. Ahorita les explico qué es funcional, en que los síntomas principales son dolor abdominal, cambio en los hábitos defecatorios, que podrían ser estreñimiento o diarrea, o incluso presentar ambos, alternar estreñimiento con diarrea, y que generalmente se asocia también a distensión abdominal, la sensación de que el abdomen se hincha, que aumenta su volumen. Funcional es un síndrome o es una condición en la que el paciente no tiene un daño estructural, quiere decir que el tubo digestivo, más precisamente el colon o los intestinos, no tienen un tumor, no tienen un bulto, una úlcera que explique la condición, sino que es un trastorno que tiene que ver con el funcionamiento y cómo siente el colon. O sea, es un problema de sensibilidad del colon y es un problema funcional, que la percepción del colon del paciente está alterada. Digamos que el colon, cuando uno percibe dolor, es porque está distendido, porque el gas o lo que está dentro del intestino está aumentado. Entonces esto ensancha, aumenta el volumen del colon y esto ocasiona dolor. En una persona normal, un pequeño estímulo no causa molestias, pero en un paciente con síndrome de intestino irritable, aunque el estímulo es poquito, o sea, la cantidad de gas o la hinchazón del intestino es poca, en ese paciente sí genera dolor. Entonces por ahí está la disfunción, que el paciente tiene aumentada la sensibilidad del intestino. Y como decía, es un síndrome funcional en el que causa estructural no tenemos, sino que a pesar de estar aparentemente normal el colon, percibe estímulos de manera aumentada, digamos. Doctor, ¿qué factores desencadenan o empeoran los síntomas del síndrome del intestino irritable en los pacientes? Hay condiciones que podrían predisponer, de hecho no conocemos la causa del síndrome del intestino irritable. Hay causas que se han asociado a, como tener una infección gastrointestinal o una gastroenteritis infecciosa, un cuadro infeccioso previo del intestino, que aumenta la chance de que yo pueda tener síndrome del intestino irritable. Hay algunos alimentos que aumentan la probabilidad también de esta condición, y que por ahí también enfocamos el manejo, ¿no? Restringiendo algunos alimentos que lo pueden exacerbar, y también el estado emocional del paciente también podría contribuir al síndrome del intestino irritable. Doctor, hablemos de los mitos, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del síndrome del intestino irritable. Por ejemplo, ¿no? Algunos piensan que es
simplemente nervios o que es fácil de manejar con cambios diabéticos simples. ¿Podría desmentir algunos de estos mitos y aclarar las realidades del caso? Bueno, lo que quería decir es que el síndrome de intestino irritable no es simple de manejar, o sea, no es un problema simple, no es un problema que debamos menospreciar de algún modo. Si bien tiene que ver con el estado emocional del paciente, o sea, la percepción del dolor, esta percepción de hinchazón tiene que ver con el estado emocional del paciente, puede ser exacerbado, o sea, puede percibirse de manera mucho más intensa en un paciente que tiene una condición emocional anexa al síndrome de intestino irritable. Va mucho más allá, tiene que ver o es necesario manejarlo con cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, incluido un cambio en la actividad física del paciente. Entonces no es simplemente nervios, es una condición que el paciente sufre, que el paciente tiene, que no debe ser menospreciada porque a pesar de no tener un daño estructural como expliqué antes, sí es una condición que el paciente siente, sí es una condición en la que el paciente tiene dolor, hinchazón y que puede alterar su calidad de vida. Entonces es necesario tratarla, es necesario darle el reconocimiento necesario para poder tratarla y manejarla y mejorar cómo se siente y cómo vive el paciente. Doctor, ¿podría compartir una de sus experiencias donde un paciente ha llegado, ¿no?, a su consulta con una idea equivocada sobre el síndrome del intestino irritable y cómo lo ayudó para hacerle entenderle mejor su condición? Bueno, lo importante, repito, lo importante es conocer reconocer que esta es una condición que existe, que a pesar de que el paciente no le encuentra mayor alteración dentro de los exámenes que muy comúnmente ya se ha hecho, porque es común que un paciente con síndrome de intestino irritable venga de varias consultas, venga en el que se ha visto antes con varios médicos y que le han dicho que no le han explicado enteramente qué es lo que tiene. Lo importante es que el paciente entienda qué es lo que padece, que es un síndrome que probablemente tenga periodos de dolor que son recurrentes y que hay que tratar de disminuirlos, su frecuencia, la intensidad del dolor, y que para eso necesita un trabajo amplio, necesita un trabajo con el gastroenterólogo que le va a dar medicamentos para disminuir la hinchazón, disminuir el dolor, probablemente con psicología para que le ayude a controlar esos estados emocionales que podrían exacerbar el dolor, un manejo con un nutricionista para que dé una dieta adecuada para manejar y disminuir esa hinchazón o esos alimentos que podrían contribuir a su dolor. Entonces es un trabajo que requiere de muchos especialistas, es un trabajo que requiere que el paciente conozca su enfermedad y la aborde por todas estas aristas, por todas estas caras, y que lo importante es que se le dé el reconocimiento al paciente y de los síntomas que tiene, porque el paciente también necesita que sepamos entenderlo y que podamos tratarlo a partir de ese entendimiento entre el paciente y el médico. Doctor, ahora pasemos con el manejo y la prevención. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para manejar el síndrome del intestino irritable? No, como dije, el síndrome del intestino irritable tiene una parte que es dolor, el paciente percibe dolor y tiene cambios en el hábito defecatorio. El paciente puede tener estreñimiento o puede tener diarrea. Dependiendo de si el paciente tiene estreñimiento o diarrea, se hace un enfoque con medicamentos que ayudan a ablandar las heces o que ayudan a corregir el estreñimiento o tratar la diarrea de ser el caso. Y para el dolor hay una serie de medicamentos que son antiespasmódicos que relajan el intestino y que ayudan a calmar el dolor. Dependiendo de lo que padezca el paciente, diarrea o estreñimiento, y de con qué frecuencia e intensidad o de los medicamentos que utilizó antes, se podrá tratar. Por eso es necesario que acuda a la clínica para que podamos hacerle una evaluación integral, interrogar acerca de los antecedentes del tratamiento, interrogar acerca de lo que ya utilizó, de cómo le ha ido con ello y con eso poder tratarlo de la mejor manera. ¿Qué medidas preventivas recomendaría para quienes tienen un riesgo mayor, en este caso, ¿no?, de desarrollar síndrome del intestino irritable o para quienes ya lo padecen?
las medidas, en realidad prevención, no podemos determinar quién está en riesgo de tener intestino irritable. Hay factores que sí predisponen, aumentan la chance de tener, sin embargo no podemos, digamos, atacar a partir de cierto punto y decir, ya con esto me libro de tener la condición. Muchas veces el paciente viene porque ya lo tiene. Y lo que ayudaría a disminuir estos episodios de dolor, porque tiende a ser una condición recurrente, o sea que tengo un episodio de dolor y se puede repetir, es seguir la terapia que se necesita ahora, sobre todo la dieta, porque es en lo que el paciente puede tener más capacidad de manejar su vida. Si el paciente es adherente a la dieta, probablemente vaya mucho mejor y sea menos necesario utilizar medicamentos para controlar el dolor. Entonces me parece que la dieta es lo principal, y el estado emocional también sería algo importante que manejar. Y con eso disminuir los episodios y la utilización de medicamentos para esos episodios de dolor o estreñimiento. Doctor, una anécdota que nos cuente, que nos comparta durante su carrera en la especialidad de gastroenterología que ha tenido en un paciente, en este caso del síndrome del intestino irritable. Bueno, lo común y lo que hemos visto bastante es que, si bien hay pacientes que ya vienen siendo tratados con síndrome del intestino irritable, lo que les preocupa muchas veces es la recurrencia, o sea, tener episodios que se repiten y se repiten de dolor. Entonces lo importante, como mencioné, es que, por ejemplo, vimos la semana pasada una paciente, es que es necesario que vayan también a una consulta psicológica y que vayan a una evaluación por nutricionista. De este modo disminuyen mucho los episodios de dolor y disminuyen la necesidad de utilizar medicamentos. A mí me parece que eso es lo más importante, que el paciente sepa que debe ser un manejo con muchos especialistas y que de esta manera va a vivir tranquilo. Doctor, ya para finalizar esta entrevista de un episodio más de Podcast en Clínica Nueva Salud, ¿no? Invite a todas las personas que están viendo este programa, ¿no? ¿Qué días lo pueden encontrar en la clínica y su horario? Bueno, como les dije, mi nombre es Sergio Chumacero, soy médico gastroenterólogo de la Clínica Nueva Salud. Bueno, el horario por ahora es lunes y jueves de todas las semanas. Estos días hacemos consulta médica, hacemos procedimientos de endoscopía, de colonoscopía, hacemos evaluación, si bien del tubo digestivo, también evaluamos condiciones que tienen que ver con la vía biliar, vesícula biliar, que tienen que ver con el páncreas, con el estudio de algunas vísceras, como también el hígado. Entonces, si tiene alguna condición o algún diagnóstico previo que pudiéramos ayudarle a manejar de mejor manera, no duden en visitarnos en la Clínica Nueva Salud. Su horario es de 9 a 4:30 de la tarde. Sí, los esperamos. Listo. Bueno, esto fue un episodio más con el médico gastroenterólogo, el doctor Sergio Chumacero. Doctor, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Será hasta la próxima con otro médico de otra especialidad de nuestro staff de Clínica Nueva Salud. Chao, chao. Clínica Nueva Salud. Te cuidamos. Estamos juntos.